la suerte de que el año 1956 entré como jefe de prensa de la presidencia del gobierno con Laureano López Rodó. Desde ahí prácticamente pensé que el siglo XXI iba a ser el siglo de la comunicación y el siglo de la alimentación, y efectivamente lo está siendo. De manera que a partir de ese momento tuve la oportunidad de crear el año 63 la primera oficina de relaciones públicas de Europa. Y el año 64 el primer Instituto de Opinión Pública de Europa. Por lo tanto, he tenido mucho que ver con la comunicación. Y efectivamente, por mi relación con Adolfo Suárez desde el año 56 también, cuando era jefe de secretaría del gobernador civil de Ávila, tuve la oportunidad de estar con él permanentemente hasta que en el año 76, el rey Juan Carlos, a propuesta de la terna que le propone el Consejo del Reino, nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Y el primer nombramiento que hizo Adolfo Suárez, que había sido director general de Radio y Televisión unos años antes, me hizo a mí director general de Radiodifusión y Televisión. Y quiero dejar bien claro que en aquella época, porque todo el mundo me asimila con la televisión, yo casi tuve más proyección política a través de Radio Nacional. Por lo tanto, estoy orgullosísimo de haber sido el primer presidente democrático de Radio Nacional de España. Dejar bien clara la importancia que la radio ha tenido y sigue teniendo en la comunicación y en la vida española. Yo diría que los programas de la mañana de la radio se ven mucho más o se escuchan mucho más y influyen casi tanto como puede influir la televisión. Por lo tanto, me pareció que era estupendo poner de relieve que la primera radio que se autoriza en España se llama Radio España, que Jorge Álvarez ha sido capaz de reactivar toda esa realidad y que de alguna forma este libro lo que pone de relieve es, por un lado, la importancia de la radio en general, desde Marconi, pero también pone la importancia de la radio en España. Y yo creo que eso es muy importante. Y dejar bien claro que la primera radio se llamaba Radio España por algo. El futuro es imposible aventurarlo, porque la verdad es que la inteligencia artificial lo está cambiando todo. Incluso puede llegar un momento que funcione sola y entonces estaremos más preocupados. Pero en fin, en todo caso, Internet y redes sociales han creado un espacio de comunicación que los medios tradicionales van a tener problemas de adaptación, menos la radio que la televisión, por ejemplo, pero en todo caso lo que es verdad es que el mundo digital y muy especialmente la inteligencia nueva nos va a condicionar toda la evolución. Yo diría que hay que hacer algo que yo hago desde hace muchos años, que es estar dispuesto a intentar que vivimos en un cambio permanente. Cuando yo era pequeño pasabas de una cosa a otra y de una cosa estable a otra cosa estable. Ahora no, ahora lo estable es el cambio. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de ver cómo nos acomodamos a las nuevas realidades del mundo de la comunicación. Radio España. Bueno, pues Editorial Colima surge hace 15 años con el firme propósito que hemos mantenido hasta la fecha de divulgar valores a través de un vehículo maravilloso que es el libro. Tenemos 2 sellos editoriales, uno es Colima y luego hace 6 años sacamos un segundo sello, el Club de la Niebla, que es exactamente igual en cuanto a contenido, pero más ágil en cuanto a la capacidad que tenemos de sacar proyectos, porque si no el Club de la Editorial Colima iba demasiado lenta para hacer todo lo que nos apetecía. Pero vamos, la idea de fondo es exactamente la misma en ambos sellos. Bueno, pues la verdad es que cuando Jorge Álvarez, que tenemos un amigo común, otro autor de esta casa, nos conocimos en una presentación, me habló de este proyecto, me resultó desde el inicio muy atractivo porque creo que cumple nuestro propósito, difundir valores en forma de legado. Creo que una recopilación de una de las empresas de difusión más importantes de este país, como Radio España, es un libro histórico, es un documento necesario para las nuevas generaciones. Y alguien que se haya ocupado de hacer todo este trabajo de investigación como es Jorge, creo que merece la pena ser apoyado por una editorial como la nuestra. Además, nosotros también tenemos la sensibilidad de que la divulgación, que es nuestra razón de ser, es muy importante, ¿no? Hacer las cosas bien, contar al mundo lo que está pasando para que la gente piense, se entere y el mundo avance. Esto se puede hacer a través de la radio, que es un vehículo maravilloso, como es de lo que habla el libro, y también a través de los libros. O sea que yo entiendo realmente lo que hace el periodismo, porque por eso soy editora.
Radio España. Pues cosas del destino. Yo entré en Radio España a mediados de los años 90, aquí, fíjate, en la sede de Manuel Silvela 9. ¿Qué me iba a decir a mí? Que luego, ya tantos años después, décadas después, iba a estar aquí, al ladito, en la calle Covarrubias, en la editorial Colima, sello El Club de la Niebla, presentando este libro, 100 años de Radio España, que justamente se ha cumplido el centenario en 2024. Y era una asignatura pendiente para mí como profesional de Radio España, que había vivido el 75 aniversario en 1999. Y aquí lo relato, cómo se pasó de soslayo por ese 75 aniversario. Entonces, para mí, ahora, en el 100 aniversario, dije, esto es una asignatura pendiente que evidentemente no puede pasar lo que pasó 25 años atrás. Hay que celebrarlo como es debido. Y esta celebración, que pudimos hacerla en la Real Casa de Correos en noviembre de 2024, tenía la obligación de dejar constancia mediante una obra. Nunca se había escrito un libro sobre la historia de Radio España y me llevó como 4 años el recabar sobre todo mucha documentación. Y entonces, pues esta es la obra final que va a pasar pues para investigadores, para estudiantes, como un legado, fuente documental ya al alcance de la mano que tanto tiempo a mí me ha costado recopilar. Y ese era principalmente el objetivo, dejar una constancia, un legado para las futuras generaciones de profesionales de la radio. ¿Y el futuro de Radio España? Pues esperemos que haya otros 200 años, que se cumplan 200 años, ya en pleno siglo XXI que estamos, que hemos podido relanzar Radio España en el siglo XXI, gracias a la facilidad de las nuevas tecnologías. Emitimos en streaming, hay podcasts y por primera vez en la historia de Radio España la cobertura es mundial, cosa que antes era muy difícil poder llegar a cubrir totalmente España, porque se necesitaban concesiones administrativas, licencias en distintas provincias o capitales. Entonces ahora, gracias a la nueva tecnología, la radio digital, cubrimos todo el planeta Tierra con la ventaja de que es una emisora que transmite en idioma español, que es un idioma universal. Por lo tanto, es algo que es de agradecer, el poder llegar a todo el planeta y que haya 600 millones de hispanohablantes que nos pueden escuchar. Esa es la gran ventaja y estamos orgullosos de tener una emisora, seguir manteniendo una emisora que lleva el nombre de España y que transmite en español. Ese es el legado que vamos a dejar. Radio España. Radio España, la emisora decana de la radiodifusión española, ha cumplido 100 años. Nacimos el 10 de noviembre de 1924. Felicidades a todos los miles de profesionales que durante un siglo han formado parte de Radio España y sobre todo gracias a los centenares de millones de oyentes que nos han seguido desde 1924.